Todo verdadero creyente se encuentra en medio de una tensión entre el deseo de llegar a ser más santo y la conciencia de lo mucho que le falta crecer en santidad. Es una tensión. Y lo paradójico es que mientras más se avanza hacia esa meta, más cuenta te das de lo lejos que estás. Mientras más creces, menos santo te sientes. Mientras más avanzas, más lejos te ves. Porque la meta es parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Él es tan glorioso en su carácter que en la medida en que crecemos en el conocimiento de Él, más cuenta nos damos de lo mucho que nos falta para ser como Él. Así que, mi hermano, si tú te sientes frustrado contigo mismo esta mañana, te tengo una buena noticia. Esa frustración puede ser en sí misma un buen síntoma. Esa frustración. Porque por lo menos está revelando el anhelo que tú tienes de ser más como Jesús. Esa frustración puede ser un síntoma de santidad. Ahora, el problema con esto es que si un cristiano no aprende a manejar esa frustración en una forma apropiada, puede suceder una de dos cosas. O que se sienta tentado a tirar la toalla porque él se ve a sí mismo como uno de esos hámster que están corriendo en un carrusel y por más rápido que se muevan, no van a ningún sitio. Y te puedes sentir tentado a tirar la toalla. Pero también puede ser que caigas en la trampa de tratar de avanzar más rápido valiéndote de mecanismos que son inadecuados. Yo creo que esa es una de las razones por la que muchos creyentes caen en el legalismo. Ellos procuran crecer en santidad apegándose a un conjunto de reglas, a un conjunto de leyes que en la mayoría de los casos terminan frustrándote más, causándote más frustración. Y lo que yo quiero que veamos en esta mañana, continuando con el tema que comenzamos a ver hace unas semanas atrás y lamentando, hermanos, que todavía nos estamos apartando de la serie expositiva en el Evangelio de Marcos, lo que quiero que veamos es el proceso diseñado por Dios para santificar a los creyentes a la luz del texto que leímos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Les pido por favor que vayan de nuevo a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 3 y vamos a leer únicamente el versículo 18. Dice Pablo: pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Ahora, antes de pasar a estudiar el texto en sí mismo, es extremadamente importante que lo veamos en el contexto de la enseñanza de todo el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, donde Pablo nos está presentando la superioridad del nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto. Y para aquellos que nos visitan en esta mañana, el antiguo pacto es el que Dios hizo con su pueblo Israel. Es la forma como Dios se relacionaba con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, cuando Dios le entregó sus leyes a Moisés en el monte Sinaí. El nuevo pacto es la manera como Dios se relaciona con su pueblo a partir de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo nos muestra en el capítulo 3 es que el nuevo pacto es superior al antiguo, por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, porque el antiguo pacto era un ministerio de condenación, era un ministerio de muerte, no de salvación. Es en ese sentido que en el versículo 6, hablando de la suficiencia que nosotros tenemos en Dios para llevar a cabo la obra del nuevo pacto, como ministros del nuevo pacto, Pablo contrasta el uno con el otro, diciendo que ese nuevo pacto no es el de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Cuando Pablo habla de la letra,
se refiere a la ley de Moisés que Dios reveló en el monte Sinaí. Y lo que él está diciendo es que esa letra de la ley, los 10 mandamientos en sí misma, sin la ayuda del Espíritu Santo, no tiene poder ni eficacia para salvar a nadie. Esa ley no te ayuda para poder obedecer a Dios. En vez de ser una fuente de vida, esa ley en realidad es un documento de muerte, es un documento de condenación. No porque haya nada malo en la ley, el problema está en nosotros. El problema no es la ley es santa, justa y buena, dice Pablo. Como bien ha dicho alguien, la ley es un buen capitán, pero la carne es un mal soldado. El problema está en nosotros. Todo lo que la ley ordena es correcto, es apropiado. Pero nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a obedecer la ley. Y esa ley en sí misma no nos provee ningún recurso para resolver ese problema, para resolver esa indisposición, esa rebeldía del corazón. Piensen en la ley de Dios como esos letreros que están en la carretera, que nos muestran, por ejemplo, cómo llegar a Santiago. Bueno, la información es clara, la información es precisa, pero si te encaramas en el letrero no vas a llegar a ningún sitio. El letrero simplemente te dice cómo llegar, pero no te ayuda a llegar, no te lleva a Santiago. Bueno, es ahí precisamente, mis hermanos, donde entra en juego la obra del Espíritu en el nuevo pacto. El Espíritu Santo no solo imparte nueva vida en el corazón del pecador, sino que también nos provee todos los recursos que necesitamos para poder obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Así que el nuevo pacto es superior, es un pacto de vida, es un pacto de salvación, no como el antiguo que era un pacto de condenación. Pero el nuevo pacto también es superior al antiguo porque muestra claramente lo que en el antiguo estaba en una forma velada. Todo aquello que era un misterio en el antiguo pacto es claramente revelado en el nuevo. Particularmente todo lo relacionado con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes en el antiguo pacto sabían que Dios iba a enviar a un Salvador, porque los profetas lo habían dicho. Pero la información que ellos tenían acerca de Jesús, la información que ellos tenían acerca del Mesías, de la obra que él iba a llevar a cabo, no era del todo clara, porque era impartida a través de tipos, a través de símbolos, a través de rituales, a través de ceremonias. Ahora, como la gloria de Dios se revela a través de Cristo, lo que Pablo nos dice a partir del versículo 7 es que si el antiguo pacto tuvo gloria, porque la tuvo, esa gloria es mucho más brillante en el nuevo. Porque lo que antes estaba velado ahora ha sido descubierto. Y para explicar el impacto que eso produce en la santificación de los creyentes del nuevo pacto, Pablo hace alusión a un episodio muy conocido de la historia de Israel y que encontramos en el capítulo 33 del libro de Éxodo. No tienen que buscarlo, pero básicamente en el versículo 18 del capítulo 33, Moisés le dice a Dios: yo quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Yo no quiero ver una columna de nube, una columna de fuego. Yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dice en los versículos 19 y 20: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Pero luego Dios le dice a Moisés: pero no puedes ver mi rostro. No puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Así que Dios le dice a Moisés: yo te voy a colocar en la hendidura de una peña y voy a poner mi mano sobre ti. Yo voy a cubrirte con mi mano hasta que yo haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Hermanos, guarden eso en el disco duro. Tú vas a ver mis espaldas, tú no vas a ver mi rostro. Por supuesto, niños que están aquí en esta mañana y para todos los adultos, Dios le está hablando a Moisés en un lenguaje que él puede entender, usando elementos que le son familiares a Moisés como un ser humano. Pero Dios es espíritu, él no tiene piernas, no tiene brazos, no tiene espaldas, no tiene cara.
Eso es una figura, la manera como Moisés, como Dios le está hablando a Moisés. De manera que lo que Dios le está diciendo a Moisés en este pasaje es que solo se le va a permitir tener una visión parcial de su gloria. Pero ¿saben, mis hermanos, qué sucedió cuando Moisés tuvo un encuentro con esa visión parcial de la gloria de Dios? Dice en Éxodo capítulo 34, versículo 29, que la piel de su rostro resplandecía. Así que Moisés tuvo que ponerse un velo sobre la cara, porque los hijos de Israel le tenían miedo. Los hijos de Israel tenían temor de acercarse a Moisés. Sin embargo, esa gloria que se reflejaba en la piel de Moisés no duraba mucho tiempo. Era como cuando tú tomas un suntan, que vas a la playa y te tomas, ahora se me fue la palabra en español increíble, un bronceado. Es como cuando tú tomas un bronceado, eso a la larga va a pasar, eso no dura para siempre. Bien, eso mismo pasaba con la brillantez de Moisés. Su rostro brillaba por un tiempo, pero se desvanecía con el tiempo, con el paso de los días, mientras que la gloria del nuevo pacto es permanente. Noten una vez más, 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 11, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. El brillo de la gloria de Dios en el nuevo pacto. Por otro lado, Moisés tenía que ponerse un velo sobre su rostro porque los hijos de Israel no soportaban el brillo de su gloria, lo llenaba de temor. Nosotros, en cambio, vemos esa gloria a cara descubierta por medio del Evangelio. Noten lo que Pablo dice más adelante en el capítulo 4, versículo 3. Pablo dice: si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahora, ¿qué ha hecho Dios con los creyentes? Versículo 6, por medio de la predicación, Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera, que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pablo está contrastando de nuevo la experiencia de Moisés con la nuestra. ¿Qué fue lo que Moisés vio? Las espaldas de Dios, ¿recuerdan? Ahora Dios resplandeció en nuestros corazones para que podamos ver su gloria con los ojos de la fe en el rostro de Jesús, en la faz de Jesucristo. Nosotros vemos el rostro, dice Pablo, no las espaldas. A nosotros se nos ha concedido un privilegio mucho más grande que a Moisés. Nosotros estamos viendo con los ojos de la fe lo que Moisés no pudo ver. ¿Y dónde vemos esa gloria? En la persona de Jesús, tal como se revela en el Evangelio. Y es contemplando esa gloria que los creyentes somos transformados. Ya yo puedo irme. Esa es la enseñanza de 2 Corintios 3:18. Contemplando esa gloria somos transformados, pero no se vayan todavía, porque ahora es que vamos a comenzar a explicar el texto. Otra vez, versículo 18. Yo quiero que ahora, me imagino que al leer el texto de nuevo con ese trasfondo podamos entenderlo mejor. Dice Pablo: pero nosotros todos, ¿verdad? Un contraste con el antiguo pacto. En el antiguo pacto solo era Moisés, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu.
En el antiguo pacto, solo Moisés tuvo el privilegio de tener un vislumbre parcial de la gloria de Dios. Pero mis amados hermanos, en el nuevo pacto, todos los creyentes tenemos y disfrutamos ese privilegio, pero todos nosotros, dice Pablo, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Todos nosotros tenemos contacto con esa gloria de primera mano, porque esa gloria se revela en todo su esplendor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no necesitamos un mediador como Moisés para entrar en contacto con esa gloria, porque Dios nos abrió los ojos en la regeneración para que podamos ver a Jesús tal como Él es revelado en las Escrituras. Él es el mediador por excelencia de la gloria de Dios, porque Él es Dios. Él es Dios hecho hombre. ¿Recuerdan cuando Felipe le pide a Jesús en Juan capítulo 14 versículo 8, Señor, muéstranos al Padre? ¿Qué le dice Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mis hermanos, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 9. Toda la plenitud de la deidad. El autor de la carta a los hebreos nos dice en el versículo 3 del capítulo 1 que el Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre y la expresión exacta de su naturaleza. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la gloria a la que todo creyente del nuevo pacto tiene acceso es infinitamente superior a la gloria que Moisés pudo vislumbrar en el monte Sinaí. Moisés no se habría podido imaginar que alguien fuera capaz de contemplar la gloria de Dios de esa manera. Eso es lo primero que Pablo nos enseña en este texto, que todos los creyentes del nuevo pacto tienen acceso a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por supuesto, esta es una experiencia muy diferente a la que tuvo Moisés en el Sinaí, porque aquí no estamos hablando de una manifestación física, no estamos hablando de una manifestación que podemos ver con los ojos de la cara y que hace brillar literalmente nuestra piel. No es esa experiencia, pero es una experiencia muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Porque es la gloria que nosotros podemos vislumbrar con los ojos de la fe al creer en todo lo que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, mis hermanos, que el diablo pone tanto empeño en que el incrédulo no se exponga al evangelio. Tanto empeño en mantener el velo de incredulidad en el corazón de los hombres. ¿Para qué? Dice Pablo en 2 Corintios 4, para que no puedan ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Eso es lo que el diablo no quiere que veamos. El resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esa gloria se ve en el evangelio. En otro lugar, en Efesios capítulo 3 versículo 8, Pablo le llama el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me encanta eso. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo es el cofre de tesoro de Dios, lleno de riquezas incalculables que jamás podremos comprender plenamente. Sin embargo, mucha gente no quiere a Jesús porque no ven nada de eso en Él.
Dios tiene que iluminar nuestro entendimiento para quitarnos la ceguera que nos impide ver todo eso en la persona de Jesús. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 4. Y Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. Cuando Dios en Génesis capítulo 1 dijo sea la luz fue hecha. Cuando el evangelio de Cristo está siendo predicado y el Señor viene a tu corazón y de repente dice sea la luz, repentinamente comenzamos a ver lo que antes no veíamos. Que nuestro Señor Jesucristo posee una hermosura y una gloria que opaca completamente el brillo de cualquier cosa de este mundo. Pero ahora noten algo importante. Ese proceso de transformación que se inicia cuando Dios nos quita el velo para que podamos ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio. Ese proceso continuará avanzando exactamente como empezó, a través de la contemplación de esa gloria. Recuerden lo que dijimos: todos los creyentes del nuevo pacto tienen acceso a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero Pablo nos enseña también en este texto que al contemplar esa gloria somos transformados. Vean el texto otra vez. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. Y Pablo vuelve de nuevo al contraste entre los dos pactos. Los israelitas del antiguo pacto veían esa gloria a través de ¿qué? A través del reflejo velado en el rostro de Moisés. Pero los creyentes del nuevo pacto tienen el privilegio de ver esa gloria como en un espejo. ¿Qué significa eso? Pero yo creo que la idea que Pablo quiere comunicar es que se trata de una contemplación más intensa y más personal, más directa. En Santiago capítulo 1 versículo 23 se habla del hombre que observa su rostro en un espejo. ¿Recuerdan ese texto? No hay ningún intermediario entre él y su reflejo en la superficie del espejo. Como bien ha dicho alguien, esa es una mirada personal, es una mirada directa, es una mirada inmediata. Tú tomas el espejo de mano, te lo colocas frente a tu cara y no hay nada que se interponga entre la imagen y tú. Bueno, eso es lo que Pablo parece querer transmitir con esta figura en 2 Corintios 3:18. Los israelitas del nuevo pacto veían el brillo en la piel de Moisés, es decir, indirectamente, y para colmo de males a través de un velo. Pero los creyentes del nuevo pacto pueden ver esa gloria en una forma abierta, pueden ver eso en una forma explícita a través de las palabras del Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos, mis amados hermanos, que estar interpretando qué significan esos rituales, qué significan esas ceremonias del Antiguo Testamento, el mobiliario del tabernáculo, para tratar de discernir lo que todo eso nos enseña acerca de Cristo, lo que todo eso nos enseña acerca de la obra de Cristo. No, hermanos, nosotros vamos al Nuevo Testamento y allí se nos revela claramente quién es Jesús. Allí se nos revela claramente, en una forma bien explícita, qué fue lo que Él vino a hacer para salvar a pecadores. Ese es el espejo en el que nosotros podemos contemplar la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El espejo de las Sagradas Escrituras, el espejo de la Biblia. Y al contemplar esa gloria, dice Pablo, somos transformados. Y la palabra que se usa allí es metamorfosis. Es la misma palabra que se usa en los evangelios para hablar de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Moisés se expuso a la gloria de Dios en el monte Sinaí, su piel adquirió un brillo sobrenatural, pero andando el tiempo, como ya dijimos, ese brillo comenzó a desvanecerse hasta que finalmente desapareció. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 7 del capítulo 3.
Pero la transformación que ocurre en los creyentes del nuevo pacto, mientras contemplan la gloria del Señor Jesucristo en las páginas de las Escrituras, es muy diferente. No se trata de un brillo externo, es un cambio que se produce en nuestro interior, de adentro hacia afuera. Es una transformación, es una metamorfosis, es un cambio en el asiento mismo de nuestra personalidad. Y en vez de desvanecerse con el paso del tiempo, se hace más marcado, se hace más intenso. Nuestro carácter se va conformando cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, eso es santificación progresiva. Es a eso que la Biblia llama santificación. No se trata de una obediencia mecánica a un conjunto de reglas, a un conjunto de leyes. Es un proceso de cambio a través del cual el parecido de Jesús se hace cada vez más evidente en nosotros. ¿Y cómo ocurre eso? Contemplando su gloria. Contemplando su gloria. Eso es algo similar a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo dice: no os conforméis a este mundo, no se conformen al molde de este siglo, sino déjense transformar. Y la palabra hoy otra vez es metamorfosis. Déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros venimos al cristianismo con muchas mentiras en la cabeza y deben ser desalojadas de allí por la luz de la Biblia, deben ser sacadas de allí. Y en la medida en que somos renovados en nuestra forma de pensar, en esa misma medida somos transformados. Hermanos, ¿cómo es que ocurre esa renovación de nuestro entendimiento? En la misma medida en que nosotros llenamos nuestras mentes con la palabra de Dios. En la misma medida en que llenamos nuestras mentes con la palabra de Dios. Porque en esa palabra se revela en todo su esplendor la gloria de Jesús. Dice John MacArthur: en la medida en que los creyentes contemplan la gloria del Señor, mirando de manera clara, permanente y profunda. ¿Oíste eso, mi hermano? ¿Cómo es que eso ocurre? No es levantándote por la mañana y leyendo el versículo del día para decir que leíste la Biblia. Oye lo que le está diciendo: mirando la gloria del Señor de manera clara, permanente y profunda, la majestad de su persona y de su obra. Cuando el creyente está contemplando eso, la verdadera santificación ocurre. Cuando el Espíritu Santo, dice MacArthur, toma a ese creyente cuyo corazón está centrado en Cristo y lo eleva de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, contemplando la gloria del Señor. Es por eso, mis hermanos, que nuestra tarea como pastores no es venir para que pasemos aquí un buen tiempo, dar una buena terapia psicológica y una charla de autoayuda y tú sales de aquí diciendo: ay, qué lindo, qué bien. Miren, además de decirle algo personalmente: cuando alguien me dice en la puerta qué lindo fue el mensaje de hoy, yo me deprimo. Porque nosotros no venimos aquí a hablar lindo, nosotros venimos aquí a otra cosa. Nuestra tarea como pastores es hacer que todos los que estamos aquí fijen su rostro no en nosotros, que no dependan de nosotros. El corazón de nuestro trabajo es exponer la Biblia de tal manera que todos puedan ver más claramente la gloria y hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Hacerles ver, eso es mi tarea en esta mañana, hacerles ver que en el mundo entero no hay nadie como Él. Esa es mi tarea, hacerles ver que no hay nadie como Él. Algunos de ustedes tienen suficiente edad, son lo suficientemente mayorcitos como para recordar aquellas pruebas nucleares que se hacían durante la Guerra Fría. Aparecían fotos de eso, un grupo de científicos con batas blancas, ¿recuerdan eso? Y con unos lentes rarísimos que los guardaban sus ojos, espejuelos especiales, se reunían en el desierto para observar detonaciones nucleares a distancia segura.
Y todos allí estaban bien atentos al brillo intenso de la detonación. Esos científicos tenían casi una obsesión con este asunto de la bomba nuclear. Mis hermanos, nosotros nos reunimos como iglesia cada domingo a hacer exactamente lo mismo. Nosotros venimos aquí, salimos por un momento del desierto del mundo y venimos aquí a contemplar todos juntos el brillo de la gloria de nuestro Salvador, que es infinitamente superior a 1 millón de bombas nucleares. A eso es que nosotros venimos a la iglesia. Eso es lo que queremos que ocurra mientras su palabra es predicada, mientras cantamos los himnos. ¿Por qué no venimos aquí a cantar todos juntos, Kumbaya, Kumbaya? Nosotros queremos cantar algo que tenga teología. Nosotros queremos que a través de nuestros himnos la gloria de Jesús sea claramente cantada. No venimos aquí a pasar un buen tiempo. Nosotros queremos que en la comunión que tenemos unos con otros, cada uno de los hermanos ayude al otro a ver más claramente que Jesús es hermoso. Es a eso que nos congregamos aquí. Para eso es que venimos a la iglesia. Nosotros venimos a ver esas detonaciones nucleares. Nosotros venimos a ver ese brillo de ese hongo que sale cuando la persona de Jesús es presentada en todo el esplendor que nosotros podemos, a pesar de las limitaciones de nuestro lenguaje. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más glorioso de lo que nuestras mentes pueden concebir y de lo que estos pobres labios pueden expresar. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es que los creyentes somos transformados contemplándolo a Él en toda su hermosura. Es así que ocurre. En otras palabras, hermanos queridos, es la admiración por la persona de Jesús lo que transforma al creyente. Porque todo el mundo termina pareciéndose al objeto de su adoración. Ese es un principio que se repite una y otra vez en la Biblia. Tú te conviertes en lo que adoras. ¿Oíste bien, hermano? Y amigos que están aquí en esta mañana, tú te conviertes en lo que adoras. Esa es la enseñanza del Salmo 115, en un lenguaje hasta gracioso, cargado de ironía. El salmista compara al único Dios vivo y verdadero con los ídolos de las naciones. Y dice a partir del versículo 4: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Él acaba de decir: nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Él hizo los cielos y la tierra. Estos ídolos son hechos por manos humanas. Esto es absurdo. Los hombres hacen un ídolo y luego lo adoran. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con sus gargantas. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo aquí es: son completamente inútiles. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo el versículo 8: se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Qué va a suceder? Se volverán como ellos, todos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Mi amigo, tú te vas a terminar convirtiendo en lo que adoras. Si el objeto de tu adoración es el dinero, terminarás convirtiéndote en un materialista. Si el objeto de tu adoración es el deporte, es el entretenimiento, son las compras, terminarás convirtiéndote en una persona superficial, ligera y mundana. Si el objeto de tu adoración eres tú, terminarás convirtiéndote en un ser desagradablemente egocéntrico. Pero si Cristo es el objeto de tu adoración, poco a poco serás transformado a su semejanza. Y mira, es muy posible que tú no puedas percibir que estás cambiando.
Porque es algo que ocurre gradualmente, de un grado de gloria a otro grado de gloria, dice Pablo. Es muy sutil, poco a poco, pero el cambio se va a producir con toda seguridad. De hecho, mis hermanos, lo que va a ocurrir cuando todos nosotros lleguemos al cielo es que vamos a contemplar la gloria de Jesús como nunca antes la habíamos visto. Y cuando nosotros veamos esa gloria de esa forma, inmediatamente seremos transformados en su imagen. Ver a Cristo en el cielo nos va a transformar por completo. Va a terminar el trabajo. Eso es lo que dice Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora Juan termina diciendo: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa esperanza de que seremos como Jesús actúa en nosotros aquí y ahora. Así que, mi hermano, la solución para tu crecimiento espiritual no consiste en ponerte más reglas, no consiste en hacer más resoluciones y más promesas, y no es que hay nada malo en ninguna de esas cosas en sí misma, pero eso no funciona si no te dedicas a contemplar a Jesús con admiración en las páginas de la Biblia. Eso no funciona. Mira, mi hermano, cuando el mundo nos presenta sus tentadoras ofertas, todas nuestras resoluciones, todas nuestras promesas comienzan a tambalear. ¿No es así? ¿O ustedes son diferentes a mí? Por lo menos las mías comienzan a tambalear. A menos que contemplemos esas ofertas a la luz de la hermosura de Jesús, a la luz de la gloria del Señor. Es entonces y solo entonces cuando nos damos cuenta de que no vale la pena cambiar una cosa por la otra. No vale la pena. Así que, mi hermano, tú quieres de verdad tener victoria sobre el pecado. Tú quieres seguir avanzando en tu proceso de transformación, en tu madurez. Tienes que mirar a Jesús, tienes que contemplar, tienes que saborear, tienes que deleitarte, tienes que atesorar su gloria. Corremos la carrera con los ojos puestos en Jesús. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16: por tanto no desmayamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno y peso de gloria que sobrepasa toda comparación al poner nuestra vista en las cosas que se ven, no al poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. ¿En qué tú estás poniendo tus ojos? Porque si son cosas temporales, terminarás convirtiéndote en el ídolo que estás adorando. Hermanos, en la misma medida en que nosotros contemplamos con admiración la gloria de Cristo desplegada en las Escrituras y en el plan de redención que allí se revela, en esa misma medida el Espíritu Santo impactará nuestras almas con esa gloria para transformarnos de gloria en la misma imagen. No hay atajos aquí. No hay atajos aquí. Tenemos que sumergirnos en la palabra para ver la gloria de Cristo. Y es viendo esa gloria que el Espíritu Santo obra en nosotros para ser transformados de gloria en gloria. Hay algo interesante en esa historia de Moisés que encontramos en Éxodo capítulo 33. ¿Qué fue lo que Moisés le pidió a Dios? Que quería ver su gloria. En otras palabras, yo no quiero una manifestación de tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero verte a ti. Muéstrame quién eres tú. Muéstrame tu esencia divina. Dios le dice: no, Moisés, yo voy a proclamar con palabras delante de ti quién soy yo. Moisés: no, pero es que yo quiero verte. Dios: no, Moisés, eso es imposible. Tendrás que contentarte con escucharme.
Ustedes se dan cuenta, hermano, lo que está pasando aquí. Moisés quería ver. Moisés quería ver, pero Dios en su infinita sabiduría le dio lo que él necesitaba para alimentar su fe. Le dio palabras. Palabras. Eso tenía que ser suficiente para Moisés y eso tiene que ser suficiente para ti y para mí. Nosotros tenemos comunión con un Dios que se comunica con nosotros a través de palabras. Pero ¿saben qué? Y ahora viene la parte más fantástica de todo eso. Este Dios que se comunica con nosotros a través de palabra dejó reservada para el final su palabra más especial. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los judíos estaban muy familiarizados con esa palabra verbo, la palabra griega logos, porque ellos sabían que ese término que se traduce también palabras se asociaba normalmente en el Antiguo Testamento con el Señor, con Jehová. Vino palabra del Señor al profeta tal o cual. ¿Qué es lo que hacen las palabras? Las palabras comunican, las palabras transmiten ideas, nos revelan los pensamientos de los demás, nos deja ver qué es lo que cada uno está pensando. Lo que Juan nos está diciendo en su evangelio es que todo lo que Dios quiere expresarnos acerca de sí mismo vino al mundo en forma humana. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ven qué interesante, Juan vio la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración, pero lo que él resalta en Juan 1:14 es la gracia y la verdad, lo que se revela en el evangelio, las palabras del evangelio. Es allí donde vemos la gloria. Esa palabra estaba con Dios, pero esa palabra era Dios y se hizo hombre para revelarnos a Dios. A Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es exactamente la misma enseñanza que encontramos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice el autor de la carta a los Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. Y la Biblia en español suple algo que no está en el original griego. Dice: nos ha hablado por el Hijo. Pero lo que el texto griego dice en realidad es: Dios nos habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. En Hijo. Ustedes han visto esas personas que se comunican mejor en un idioma que en otro. Fulano se comunica bien en español o fulano se comunica bien en inglés. Dios se comunica mejor en Hijo. Ese es el lenguaje de Dios. Así que ese Él y en nadie más, donde el hombre encuentra todo lo que necesita para poder conocer acerca de Dios y entonces conocer a Dios, conocer acerca de Dios y conocer a Dios. El Hijo de Dios encarnado es el mejor, más claro, más perfecto lenguaje en el que Dios se comunica con nosotros. Y Dios inspiró a algunos hombres para que escribieran la Biblia y de ese modo pudiéramos conocer a través de sus páginas a esa palabra encarnada.
todo lo que Dios dejó registrado en las Escrituras, lo hizo con el propósito de que nosotros podamos conocerle a Él a través de Jesús, quien es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Así que, hermanos, la razón por la que debemos leer continuamente nuestra Biblia es porque es allí y no en ningún otro lugar donde nosotros podremos contemplar la gloria de nuestro Señor y alcanzar un entendimiento cada vez más claro y profundo de la gran salvación que nosotros disfrutamos en Él. Querido hermano, querida hermana, ¿tú quieres ser transformado, transformada? ¿Tú quieres seguir creciendo en tu camino de santidad? Contempla esa gloria. Medita en esa gloria. Saborea esa gloria. Deleítate en esa gloria. Toma tiempo para ver a Jesús en la Biblia. Medita en Jesús a lo largo del día mientras te envuelves en tus labores cotidianas. Cuando tienes que enfrentar las dificultades y tentación de este mundo caído, recuerda que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo todos los días. Él es el mismo Cristo que se apiadó de la viuda de Naín y resucitó a su hijo. Qué diferente sería si nosotros estamos pasando por una dificultad y ahí estamos contemplando la gloria, no contemplando el problema, contemplando la gloria de Jesús. Señor, tú eres el que calma el mar en tempestad. Tú no has cambiado, tú sigues siendo todopoderoso, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo compasivo, tú sigues siendo comprensivo, tú sigues siendo paciente y tú estás aquí. Cuando ponemos a ese Jesús delante de nuestros ojos todo el tiempo, no importa qué tan atractiva pueda ser cualquier oferta de este mundo, todo palidece ante el brillo de su gloria. Todo palidece. Recuerda, mi hermano, Dios te abrió los ojos para que tú puedas ver esa gloria. Y viendo esa gloria seas transformado en la misma imagen. Pero es probable que haya alguno aquí que no sea cristiano. O es probable que haya alguno aquí que ni siquiera sepa lo que es. Alguien que no está seguro dónde está parado, cuál es su relación con el Señor realmente. Mi amigo, si ese es tu caso, yo te tengo una buena noticia. Tanto si eres un incrédulo que no te has convertido al Señor, como si eres una persona confundida que no sabes si eres creyente o no, el remedio que necesitas es exactamente el mismo: venir a Cristo en arrepentimiento y fe para contemplar su gloria con los ojos de la fe. ¿Sabes cuál es el problema? Y yo he visto mucho eso hablando a veces con los jóvenes en la iglesia, jóvenes que tienen años viniendo a la iglesia con sus padres. ¿Saben cuál es el problema? Que algunos quieren mantenerse aferrados a la cuerda que los ata al mundo y recibir al mismo tiempo los beneficios del cristianismo.
Es como si la mano de Cristo estuviera a 1 metro de distancia. Ellos tienen el mundo agarrado con la soga y quieren acercarse lo más que pueda, pero no le da. Y dicen, yo quiero, si tú quieres, pero también quieres lo otro. Mi amigo, déjame decirte algo, eso no solamente es imposible, eso es una tontería. Eso es una tontería. ¿Para qué mantenerte aferrado a un mundo que solo puede causarte frustración aquí y ahora y finalmente llevarte a la condenación del infierno? Mi amigo, suelta esa soga. Suelta esa soga de una vez por todas y abraza a Cristo con las 2 manos. Abraza a Cristo con todo tu corazón por medio de la fe. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de una vida vivida de espaldas a Dios. Y en dependencia del Espíritu Santo, toma la determinación hoy, aquí y ahora de obtener de pura gracia esa perla de gran precio, aunque eso signifique para ti perderlo todo. Porque lo vas a perder todo y lo vas a ganar todo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia.